Voy a contar esta historia en primera persona, no me sucedió a mí, fue una seguidora que me la envió. Resulta de que mi mamá trabajaba en la profesión más antigua del mundo y ella decía que ella era la mejor. Ella trabajaba en un sitio donde habían bastantes muchachas y llegaban a bailar, a tomarse sus copas y ahí una persona las escogía, un hombre las escogía y se las llevaba a una habitación y ahí hacían lo que tenían que hacer. Ella era la mejor, era muy bonita, una mujer muy bonita, muy hermosa. Entonces resulta de que el administrador del sitio donde ella trabajaba partió al cielo. Entonces mandaron otro administrador, un tipo alto, fornido, mejor dicho, guapísimo. Él y mi mamá se enamoraron. Empezaron a tener un romance, pero mi mamá era consumidora de drogas. Mi mamá consumía. Y el novio que ella se consiguió también consumía. Bueno, ellos se hicieron administradores, el tipo se enamoró de ella supuestamente y se casaron. Tuvieron un hijo, después tuvieron otro hijo y después tuvieron el tercer hijo, que fui yo. La tercera era mujer. Bueno, mi papá y mi mamá la pasaban consumiendo y consumiendo drogas y ellos a la 1 de la tarde se iban para su sitio de trabajo porque tenían que llegar a organizar allá todo, pero antes de irse ellos consumían. Yo era muy pequeña, yo estaba muy pequeña, no me tenían en el colegio ni nada. Mi papá empezó a jugar con mi hermano mayor. Él entraba a la habitación de mi hermano cuando llegaba todo drogado y todo, él entraba a la habitación de mi hermano y hacía uso de él. Después empezó a hacerlo con mi segundo hermano también, con mis dos hermanos mayores, él abusaba de ellos. Como mi mamá llegaba toda drogada, ella no se daba cuenta. Bueno, fue transcurriendo el tiempo, yo estaba muy pequeña. Cuando yo ya empecé a crecer, que me empecé a formar y todo, mi papá empezó a hacer lo mismo conmigo. Y yo le decía que no, papá, no me haga eso, no me haga eso. Y él decía que si yo no me dejaba, él me mandaba para donde San Pedro. Y me cogía y me golpeaba. Y bueno, una vida muy triste, muy triste. Todo el mundo dice que los padres es lo mejor del mundo, que los padres, pero en mi caso fue totalmente diferente. Bueno, yo empecé a crecer con ese problema de que mi papá hacía eso conmigo. Un día mi mamá se dio cuenta de lo que mi papá hacía con nosotros y nosotros dijimos, ay, bueno, Dios mío, ya no. Mi mamá se dio cuenta y ella dijo, ah, sí, les gustaba porque no me habían comentado a mí, y si ustedes no me habían comentado era porque les gustaba lo que su papá hacía con ustedes. Entonces se van a trabajar. Y nos llevó y nos puso a trabajar, a mis hermanos y a mí, a atender caballeros. Y nosotros sufríamos, llorábamos y todo, pero nos tocaba porque nosotros no teníamos quien nos defendiera, quien estuviera pendiente de nosotros, nada. Bueno, así fue pasando el tiempo. Un día llegó mi papá y me dijo que teníamos que ir a hacer una vuelta. Entonces yo le dije, ay no papá, yo no quiero ir. Entonces me dijo que vamos, y me cogió así el pelo y me jaloneó y me llevó. Cuando yo llegué a la vuelta que él tenía que hacer, habían 5 hombres. Y entre esos 5 hombres estaba mi hermano mayor. Y todos jugaron conmigo. Yo no supe lo que era jugar con muñecas ni nada. A mí me enseñaron a jugar, fue con hombres. Mi papá me daba droga para que yo aceptara y hiciera todo lo que él hacía. Yo fui creciendo en ese ambiente, ya yo trabajaba ahí en el sitio donde ellos trabajaban. Yo también ya trabajaba, ya tenía mis clientes, pero mi mamá tenía sus mejores clientes. Mi papá le gustaba con niños, mi papá le gustaba utilizar personas pequeñas y él era feliz ahí. Él y mi mamá se separaron, ella cogió su camino, él cogió su camino y ese sitio desapareció. Pero mi mamá seguía con sus clientes y seguía consumiendo. Y yo pues también me tocó
con mis clientes porque yo no estudié, yo no sabía leer, yo no sabía escribir, yo no sabía nada, nada, nada. Eso era lo que yo había visto y yo consumía y consumía y consumía para que no darme cuenta de lo que hacía. Así pasó el tiempo, mis hermanos ya se vestían, se maquillaban, ya terrible, la vida de nosotros fue terrible. Pasó el tiempo y yo tuve una bebé, quedé embarazada y tuve una bebé y era de mi papá, porque mi papá seguía usándome. Era de mi papá y yo decía, Dios mío, Señor, yo no puedo tener un hijo para que él siga viviendo esta vida, esto que nosotros nos enseñaron. Entonces cuando yo tuve el bebé, yo fui a visitar una hermana de mi mamá, una tía que estaba viviendo lejos. Yo me di los medios y llegué donde ella. Yo le dije, tía, mire, yo quiero regalarle este bebé. Y ella me dijo, ¿por qué, mija? Yo le dije, no, no le conté nada. Yo le dije, yo quiero regalárselo. Yo no lo quiero tener conmigo porque yo no tengo buena vida, entonces yo se lo quiero regalar a usted. Entonces mi tía lo cogió. Porque yo no quiero, yo no quería que mi bebé viviera lo mismo que viví yo, la misma situación, todo. Yo no quería eso. Yo se lo di a mi tía, entonces yo ya me vine más tranquila porque yo dije, bueno, libré a mi bebé de eso. Mi tía se quedó viviendo con el niño. Yo seguí trabajando en la profesión más antigua del mundo. Mi padre consumía mucho, 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 mucho y él abusó de muchos niños, pero nunca hubo justicia por eso. Un día consumiendo se pasó y pum, se fue. Y mi mamá ya estaba en avanzada edad, pero ella seguía teniendo sus clientes, ella seguía o sigue atendiendo sus clientes y yo con mis clientes y mis hermanos, pues lo que le cuento, se volvieron de una terrible. Mis hermanos son consumidores de drogas, son corrompidos, hacen mal, y yo pues no me las doy de santa porque no soy santa, pero no le hago una mala a nadie. Trabajo en esa vida porque eso fue lo que me enseñaron. Y cuando puedo le mando dinero a mi tía para que le dé a mi hijo, pero yo le pido a mi tía que nunca mi niño sepa que yo soy la mamá, ni que yo me crié en esa vida ni nada. Eso no lo quiero yo porque mi hijo tiene que estar libre de todas esas cosas y yo aquí en la vida que me tocó.